Nuestro planeta es un oasis azul en el vasto cosmos, salpicado de miles de islas, cada una un mundo en miniatura con su propia historia, cultura y belleza única. Desde imponentes volcanes que se alzan desafiantes hacia el cielo, hasta playas de arena blanca que se extienden como seda sobre el agua turquesa, las islas han cautivado la imaginación de la humanidad durante siglos. Representan parajes remotos, llenos de misterio y aventura, que nos invitan a explorar lo desconocido y a sumergirnos en la magia de lo inexplorado. En este viaje virtual, te invitamos a acompañarnos en un recorrido por algunas de las islas más inusuales del mundo, donde descubriremos lugares que parecen sacados de un sueño, en los que la naturaleza ha esculpido paisajes extraordinarios que desafían la imaginación y cada rincón esconde una historia por contar. A continuación, te presentamos un recorrido por 15 de las islas más inusuales del planeta, cada una con su encanto único y su promesa de aventura. Número 15. Mina de diamantes Diavik, Canadá. A unos 300 kilómetros al norte de Yellowknife, en los territorios del noroeste de Canadá, se encuentra una isla de 20 kilómetros en el lago de Grasse, que tiene una superficie de 569 kilómetros cuadrados. Esta isla, conocida informalmente como East Island, parecía un pedazo de tierra común en la región hasta 1992. Cuando las exploraciones geológicas revelaron la presencia de un gran depósito de diamantes. Tras años de planificación y un desafiante proceso de construcción que soportó las duras condiciones del Ártico, la mina Diavik inició sus operaciones en 2003. La mina Diavik es una impresionante operación minera que se compone de 3 pozos de kimberlita asociados con el campo de kimberlita del lago de Grasse. La instalación en forma de foso alberga una planta de energía, viviendas para los empleados e incluso un pequeño aeropuerto, necesario debido a lo remoto de la zona. Desde su apertura, la mina ha producido entre 6 y 7 millones de quilates de diamantes al año, incluyendo un notable diamante amarillo de 552 quilates descubierto en 2018, que ostenta el título del diamante más grande encontrado en toda Norteamérica. La extracción se realiza usando tecnología de minería a cielo abierto y subterránea, y los procesos de tratamiento emplean métodos de vanguardia para recuperar los preciados diamantes. Número 14. Fadiout, Senegal. Frente al pueblo senegalés de Yoal, a poca distancia de la costa, se encuentra Fadiout, también conocida como Lilu Kukiyash, o Isla de Conchas, una de las islas más singulares del mundo. Su nombre proviene de la palabra Fadiout, del idioma serer que significa concha, y refleja la estrecha relación que la isla mantiene con este material. Fadiout se formó a lo largo de los siglos gracias a la acumulación de conchas, resultado de la actividad humana por la extracción de moluscos. Estas conchas no solo han dado forma a la isla, sino que también se han convertido en el principal material de construcción, utilizado para edificar viviendas, pavimentar caminos y crear objetos decorativos y religiosos. Uno de los sitios más emblemáticos de la isla es su cementerio de conchas, un lugar sagrado para los habitantes de la isla, donde las tumbas de los antepasados están adornadas con conchas de colores y variadas formas, creando un ambiente singular lleno de simbolismo. Además del cementerio, la isla cuenta con graneros de mijo palafíticos construidos sobre pilotes en el mar, diseñados para proteger las cosechas de la humedad y los animales. Estos graneros, elevados sobre el agua y sostenidos por pilares de madera, son un ejemplo de la ingeniosa adaptación de la comunidad a su entorno natural. Fadiout es un lugar que combina belleza natural, historia y tradición de manera única.
Para aquellos que buscan una experiencia auténtica y diferente, la Isla de las Conchas es un destino que merece ser descubierto, invitando a los visitantes a explorar y comprender su rica cultura y el entorno natural que la hacen tan especial. Si te está gustando el video, te invito a que comentes y te suscribas. También puedes regalarme un me gusta, para así poder crear más contenido para ti. Número 13. Isla de Gaiola, Italia. Frente a la costa de Posilipo, en el corazón del Golfo de Nápoles, se encuentra la isla de Gaiola, un pequeño oasis de historia y belleza natural que se alza como el punto central de una reserva marina protegida. Su estratégica ubicación, a tan solo un corto trayecto en barco desde la costa, la ha convertido en un lugar de interés desde tiempos remotos. La isla ha sido testigo del paso de civilizaciones, desde los primeros pobladores prehistóricos hasta los romanos, quienes la convirtieron en un importante centro industrial. En el siglo I a.C., la isla fue elegida por el emperador Augusto para construir una villa imperial, cuyos restos aún se pueden apreciar en la actualidad. La isla de Gaiola es de origen volcánico, lo que se refleja en la variedad de colores blancos y amarillos de su roca expuesta. Además de su belleza natural, la isla alberga un laberinto de túneles antiguos que permiten a los visitantes explorar sus profundidades a nivel del agua. En la actualidad, la isla de Gaiola está deshabitada y pertenece al Parque Arqueológico Submarino de Gaiola, un área protegida que alberga valiosos restos arqueológicos sumergidos. La isla está envuelta en un halo de misterio y leyendas, siendo la más famosa la supuesta maldición que recae sobre ella y sus propietarios a lo largo de los siglos, alimentando la fascinación que despierta este enigmático lugar. La isla de Gaiola es un destino ideal para aquellos que buscan una experiencia única y llena de historia, naturaleza y leyendas. Número 12. Isla de Alcatraz, California. En 1850, se erigió un faro sobre la isla de Alcatraz, ubicada en el centro de la bahía de San Francisco, a unos 2 kilómetros de la ciudad. Poco después, en 1859, se añadió una fortaleza militar para proteger la bahía. Con el paso de los años, estas fortificaciones fueron mejoradas y expandidas, dando lugar a lo que en 1934 se convertiría en una de las penitenciarías más infames del mundo. Rodeada por aguas heladas y fuertes corrientes, la isla era considerada el lugar perfecto para albergar a criminales de alta peligrosidad, convirtiéndose en el hogar de algunos de los reclusos más notorios de los Estados Unidos, incluyendo a Al Capone, Robert Franklin Stroud, conocido como el Pájaro de Alcatraz, y George Machine Gun Kelly. A pesar de las estrictas medidas de seguridad y de los intentos por disuadir las fugas a lo largo de su historia, 14 prisioneros intentaron escapar de Alcatraz y ninguno lo logró con éxito. Las precarias condiciones de la isla y los altos costos de mantenimiento llevaron a su cierre definitivo en 1963. En la actualidad, la isla de Alcatraz es un parque nacional y uno de los destinos turísticos más populares de California, atrayendo a miles de visitantes cada año para recorrer la antigua prisión, conocer las historias de sus famosos reclusos y adentrarse en la atmósfera misteriosa que envuelve este singular lugar. La isla es un recordatorio del ingenio humano, tanto para el bien como para el mal, y un símbolo de la lucha por la libertad, incluso en las circunstancias más desafiantes. Con su imponente presencia y su pasado cargado de historias, sigue siendo una de las islas más reconocibles e inusuales del mundo.
11. Vulcan Point Island, Filipinas. En el corazón del lago situado en el cráter principal del volcán Taal, se encuentra Vulcan Point, una pequeña isla rocosa que ostenta una serie de récords que la diferencian de cualquier otra isla en el mundo. Esta isla, ubicada dentro del cráter del volcán Taal, uno de los más activos de Filipinas, ha experimentado varias erupciones a lo largo de la historia, siendo la más reciente en 2020. La actividad volcánica de Taal puede presentar riesgos como la emisión de gases tóxicos, la caída de cenizas y piroclastos, y la posibilidad de flujos de lava y lahares. Debido a estos peligros, la exploración de Vulcan Point debe realizarse con extrema precaución. Las autoridades han implementado medidas de seguridad para proteger a los visitantes, incluyendo planes de evacuación y un monitoreo constante de la actividad volcánica. Vulcan Point es en realidad lo que queda de un cono volcánico, y el lago que la rodea es el lago más grande que se haya formado dentro de un cráter, el cual se encuentra dentro de la caldera del volcán Taal, que está ubicada en la isla de Luzón. Por lo tanto, Vulcan Point es considerada una isla de tercer orden, una característica que la hace única en el mundo. Aunque es posible que esta isla desaparezca por una erupción volcánica, su belleza natural y su fascinante historia la convierten en un destino turístico que merece ser visitado, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de los visitantes. Número 10. Presa de Kemfers, Sudáfrica. A unos 200 kilómetros al norte de Kimberley, en la provincia del Cabo Norte en Sudáfrica, se encuentra la magnífica presa de Kemfers, un embalse que abarca aproximadamente 400 hectáreas. Originalmente un cuerpo de agua temporal, esta presa se ha transformado en un recurso hídrico permanente, gracias a la constante liberación de escorrentía y agua tratada proveniente de Kimberley. Los cambios en la región, incluyendo la transformación de la presa en un recurso permanente, han tenido un impacto significativo en la vida silvestre local. En respuesta a estos cambios, los conservacionistas de BirdLife South Africa construyeron una isla artificial con forma de S, para proporcionar un refugio seguro para las aves, especialmente para los flamencos y otras especies acuáticas. Esta forma crea dos bahías que brindan refugio y protección a las aves. Completada en septiembre de 2006, tras mover 26.000 toneladas de material, la isla ha sido un éxito en la protección de la vida silvestre. La presa de Kemfers se ha convertido en un sitio crucial para el apareamiento del flamenco común y el flamenco menor, gracias a la abundante fuente de alimento como algas y diatomeas. La congregación de más de 20.000 aves rosadas en la isla con forma de S es un espectáculo único y un testimonio del éxito de los esfuerzos de conservación. Los visitantes de la presa de Kemfers pueden maravillarse con este espectáculo natural y disfrutar de actividades como paseos en barco, pesca y observación de aves. La presa de Kemfers es un claro ejemplo de cómo la intervención humana, cuando se realiza con cuidado y respeto por el medio ambiente, puede generar resultados positivos y sostenibles. La isla artificial no solo ha creado un hábitat seguro para las aves, sino que también ha contribuido a convertir la presa en un atractivo destino turístico. Número 9. Isla Hachima, Japón. A unos 15 kilómetros de la costa de Nagasaki en Japón, se encuentra la isla de Hachima, también conocida como Gunkanjima, Isla del Acorazado, un sitio turístico fantasmagórico que una vez fue una instalación de minería de carbón submarina. Durante su apogeo en la Revolución Industrial, esta isla fue el epicentro de la industria del carbón en Japón, gracias al descubrimiento fortuito de un extenso depósito, que la convirtió en la base de operaciones de una serie de minas subacuáticas.
Para facilitar este trabajo, se llevaron a cabo proyectos de diques y de rellenos que triplicaron el tamaño de la isla, estableciendo 4 pozos principales, uno de los cuales la conecta a una isla vecina a través de un túnel submarino. En su apogeo, más de 5.000 personas, incluyendo mineros, sus familias y trabajadores de apoyo, vivían en los edificios de concreto de la isla de Hachima. Las condiciones de vida eran extremadamente duras, caracterizadas por el hacinamiento, la falta de higiene y los constantes riesgos laborales. Sin embargo, en 1974, al agotarse las reservas de carbón, la isla fue rápidamente abandonada debido a los altos costos de extracción y la aparición de nuevos métodos de minería. Hoy en día, Hachima es un monumento histórico que gradualmente está siendo reclamado por la naturaleza. Designada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO el 5 de julio de 2015, la isla ofrece una mirada fascinante al pasado industrial de Japón y a las difíciles condiciones de vida que enfrentaban los trabajadores de las minas de carbón. Número 8. Bishop Rock, Reino Unido. En el mar Céltico, a 45 kilómetros al oeste de las Islas Orlingas, frente a la costa de Cornualles en Reino Unido, se encuentra Bishop Rock, una pequeña isla que ostenta el récord Guinness de la isla con la construcción más pequeña del mundo. Con apenas 50 metros de largo y 16 metros de ancho, esta isla rocosa ha sido el hogar de faros desde 1858. Cuando se construyó el primero para alertar a los barcos del peligro de navegación. El primer faro fue destruido por una tormenta en 1887, lo que llevó a la construcción de un segundo faro en 1892, el cual fue construido de granito, y ha resistido las tormentas del mar Céltico durante más de un siglo. Inicialmente, los trabajadores accedían al faro mediante tirolesas desde un bote que los esperaba en la costa, pero en 1976, se añadió un helipuerto facilitando el acceso y en 1991, el faro se automatizó por completo, marcando el final de una era de operaciones manuales y el comienzo de la gestión remota desde tierra firme. A pesar de su pequeño tamaño, Bishop Rock es un lugar crucial para la navegación marítima y la conservación de la vida silvestre, ya que la isla alberga una colonia de aves marinas, incluyendo frailecillos, gaviotas argénteas y fulmares glaciares, lo que la convierte en un sitio importante para la observación de aves y la protección de la biodiversidad marina. Número 7. Tilafuchi, Islas Maldivas. En un mundo donde la producción de basura alcanza niveles alarmantes, la isla de Tilafuchi en las Maldivas emerge como un caso extremo de gestión de desechos. Inicialmente creada como un vertedero municipal para atender las necesidades de la industria del turismo, Tilafuchi es un recordatorio de la urgente necesidad de soluciones sostenibles para la gestión de residuos.
Las primeras cargas de basura fueron depositadas en la isla a principios de 1992 y desde entonces Tilafuchi ha crecido hasta abarcar un área de 4,5 kilómetros cuadrados. La basura se coloca en fosos excavados en el lecho marino poco profundo y luego se cubre con desechos industriales y una capa de arena blanca. Aunque la creación de Tilafuchi pudo haber sido una solución temporal al problema de la basura en las Maldivas, no es una alternativa viable a largo plazo, ya que la acumulación de basura ha generado serios impactos ambientales, incluyendo la contaminación del agua, la muerte de la vida marina y la emisión de gases nocivos. A pesar de estos problemas, Tilafuchi se ha convertido en un centro de actividad económica, ofreciendo espacios para alquiler con fines comerciales, tales como fabricación de botes, la producción de cemento y la gestión de residuos. Esta isla que hace más de 3 décadas no existía, ahora contribuye con más de $1 millón al año a la economía local. Sin embargo, la sostenibilidad a largo plazo del proyecto es motivo de seria preocupación, ya que cada día aproximadamente 330 toneladas de basura son depositadas en Tilafuchi, lo que plantea interrogantes sobre la viabilidad del proyecto. Es posible que en el futuro sea necesario retirar toda la basura de la isla para prevenir la contaminación de las áreas marinas circundantes. Número 6. Las Islas del Mundo, Dubái. Las Islas del Mundo son un ambicioso archipiélago artificial ubicado en el Golfo Pérsico, aproximadamente a 7 kilómetros de la costa de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos. Diseñado para replicar la forma de los 7 continentes del planeta, este proyecto lleva su nombre en homenaje a su distintiva silueta. Con un costo estimado inicial de $14.000 millones, la construcción de las 300 islas que componen el archipiélago requirió el uso de 321 millones de toneladas de roca y 32 millones de metros cúbicos de arena. A pesar de que parecía una grandiosa idea en su momento, la construcción que comenzó en 2003 se vio significativamente afectada por la crisis económica de 2008, lo que llevó a una posposición indefinida de los trabajos. No obstante, el proyecto no fue completamente abandonado, ya que en 2012 la construcción se reanudó y actualmente algunas islas están habitadas y en proceso de desarrollo. Aunque la crisis económica ralentizó el avance inicial, las islas del mundo continúan siendo un singular destino turístico y han contribuido positivamente a la economía local. El proyecto ha generado interés global y ha sido una plataforma para la innovación y la creatividad. Sin embargo, no está exento de desafíos como la erosión costera, que ha llevado a un lento hundimiento de algunas de las islas. Este fenómeno natural, que afecta a muchas zonas costeras en el mundo, está siendo monitoreado y se están implementando medidas para mitigar sus efectos. El futuro de estas islas aún es incierto, pero su legado ya ha dejado una huella indeleble en el paisaje de Dubái y ha captado la imaginación de personas de todo el mundo. Número 5. Isla de las Muñecas, Ciudad de México. La Isla de las Muñecas se encuentra en los canales de Xochimilco, al sur de la Ciudad de México, y es ampliamente reconocida como uno de los lugares más enigmáticos del mundo. Esta isla alberga una escalofriante colección de muñecas y juguetes que cuelgan de los árboles y estructuras, creando un ambiente que parece sacado de un cuento de terror. La oscura historia de la isla se remonta a la década de 1950, cuando don Julián Santana Barrera, un ermitaño que habitaba en la isla,
comenzó a coleccionar muñecas tras el ahogamiento de una niña en el cercano canal. Según la leyenda, Santana fue testigo de sucesos paranormales vinculados con el espíritu de la niña ahogada, lo que llevó a poblar la isla de muñecas en un intento por apaciguar su alma inquieta. Las muñecas que habitan la isla no son simples juguetes infantiles, muchas de ellas son figuras en estado de deterioro, con partes rotas y un aspecto siniestro, que han sido cuidadosamente colocadas por los visitantes a lo largo de los años. Con el paso del tiempo, la isla se ha transformado en un laberinto de muñecas que parecen acechar a los visitantes desde cada rincón oscuro. No es de extrañar que la isla de las muñecas sea un lugar donde se han reportado numerosas experiencias paranormales, ya que algunos de los visitantes han descrito sentir presencias inexplicables, escuchar sonidos que desafían toda lógica y presenciar movimientos de objetos sin causa aparente. Estas historias han alimentado la mitología que envuelven a la isla, atrayendo a aquellos fascinados por lo paranormal y lo misterioso. A pesar de su tenebrosa atmósfera, la isla de las muñecas se ha convertido en un popular destino turístico, atrayendo a visitantes de todo el mundo que buscan explorar su ambiente único y descubrir la leyenda que la rodea. La isla de las muñecas es un recordatorio de la fragilidad de la vida y el poder de las creencias. Número 4. Islas flotantes de los Uros, Lago Titicaca, Bolivia. Las islas flotantes de los Uros, situadas en las tranquilas aguas del lago Titicaca que bordea Perú y Bolivia, son un testimonio de la adaptación humana al entorno. Estas islas construidas con totora, una planta acuática que crece en la superficie de este lago, han sido el hogar de los uros durante miles de años. Según los uros, sus ancestros construyeron las primeras islas flotantes como una estrategia de defensa contra invasores y para acceder a zonas de pesca más abundantes. Con el tiempo, la técnica de construcción se ha perfeccionado y las islas se han convertido en un elemento esencial de su cultura. Para construir las islas flotantes, los uros recolectan tallos de totora, los atan en haces compactados y los entrelazan para formar plataformas flotantes. Estas estructuras son ancladas al lecho del lago con postes de eucalipto y su tamaño puede variar desde pequeñas plataformas familiares hasta islas más extensas, capaces de albergar a toda una comunidad. La vida en las islas flotantes de los uros es un equilibrio entre tradición y supervivencia, ya que han desarrollado un estilo de vida que les permite vivir en armonía con la naturaleza, utilizando los recursos del lago para satisfacer sus necesidades básicas. La pesca, la agricultura en pequeñas parcelas y la artesanía, especialmente la elaboración de productos con totora, son sus principales actividades económicas. En los últimos años, las islas flotantes de los uros han ganado popularidad como destino turístico, atrayendo a visitantes de todo el mundo que desean presenciar esta cultura única y experimentar la sensación de caminar sobre una isla flotante. El turismo ha traído beneficios económicos a la comunidad, pero también ha planteado desafíos en términos de preservación de la cultura y el medio ambiente. Número 3. Naoshima, Japón. Naoshima es una pequeña joya insular en la prefectura de Kagawa, que emerge del mar interior de Seto como un oasis de arte contemporáneo.
Ubicada estratégicamente entre las ciudades de Okayama y Takamatsu, esta isla es ampliamente reconocida como la Isla del Arte, gracias a su impresionante colección de instalaciones y museos de arte contemporáneo. Con una población de aproximadamente 3.000 habitantes, Naoshima se ha transformado en un museo viviente al aire libre, donde el arte se funde con la naturaleza de manera armoniosa. Entre los hitos culturales más destacados de la isla se encuentran el Museo de Arte Chichu, una obra maestra arquitectónica diseñada por Tadao Ando, la Casa Venece, un espacio que ha evolucionado de residencia a museo, y el Museo de Arte de Techima, que exhibe la envolvente instalación Matrix de James Toro. Sin embargo, la experiencia artística en Naoshima no se limita a estos recintos, sino que se extiende por toda la isla a través de instalaciones artísticas y esculturas de artistas de renombre internacional. Las obras de arte en Naoshima no solo son visualmente impactantes, sino que también interactúan con el entorno natural y las estructuras arquitectónicas de la isla, creando una experiencia única para los visitantes. Entre las obras icónicas que adornan Naoshima se encuentran las inconfundibles calabazas de Yayoi Kusama, que salpican el paisaje con sus vibrantes colores y características formas. Estas y muchas otras obras de arte hacen de Naoshima un destino que sorprende y cautiva, invitando a los visitantes a sumergirse en un mundo donde el arte es una parte integral del paisaje. Número 2. Isla Socotra, Yemen. Socotra se encuentra anclada en las aguas del Océano Índico y es a menudo descrita como un ecosistema que parece pertenecer a otro mundo. Esta isla forma parte de un archipiélago de 4 islas y es oficialmente parte de Yemen. A diferencia de muchas islas de origen volcánico, Socotra es de naturaleza continental, separándose del supercontinente Gondwana hace aproximadamente 20 millones de años. Debido a su largo aislamiento, la isla ha desarrollado su propia flora y fauna, con más de 700 especies endémicas que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta, un número que solo es superado por regiones como Nueva Zelanda, Nueva Caledonia, las Galápagos y Hawái. La vida en Socotra ha evolucionado para adaptarse a su entorno árido, en contraste con las selvas tropicales de algunas de las islas mencionadas. Uno de los íconos naturales de Socotra es el árbol de sangre de dragón, con su distintiva forma de paraguas y savia de un rojo intenso. Otras especies notables incluyen el árbol del pepino, la rara granada de Socotran y varias especies de aloe. La isla también alberga impresionantes formaciones rocosas, profundas cuevas y paisajes que van desde mesetas áridas hasta escarpadas montañas que alcanzan los 1.500 metros de altura. Estas características geológicas, junto con su rica biodiversidad, han llevado a Socotra a ser apodada la isla alienígena. La fauna de Socotra es igualmente fascinante, con diversas especies de aves y reptiles como el eslizón de lengua azul, la endémica tarántula babuino y 3 especies de cangrejos de agua dulce. En reconocimiento a su excepcional biodiversidad, la UNESCO declaró a Socotra como Patrimonio de la Humanidad en 2008. A pesar de su valor ecológico, las comunidades locales en Socotra viven con comodidades muy básicas y el acceso a la isla es limitado debido a la situación política en Yemen. El turismo está restringido, con pocas opciones de alojamiento y transporte disponibles. Además, los habitantes de la isla se oponen a la construcción de nuevas carreteras, temiendo que el daño al ecosistema pudiera afectar la belleza natural y la biodiversidad única de Socotra.
Madagascar, África Oriental. Ubicada en el corazón del Océano Índico, frente a la costa sureste de África, Madagascar emerge como la isla más grande del continente africano y la cuarta más extensa del mundo. Esta isla se separó del subcontinente indio hace aproximadamente 88 millones de años, un acontecimiento que allanó el camino para el desarrollo de una biodiversidad endémica sin comparación. El 95% de las especies de lémures, el 92% de reptiles y anfibios y el 50% de las aves que habitan en Madagascar son únicas en el mundo, lo que convierte a la isla en un refugio de vida silvestre incomparable. Los paisajes de Madagascar son tan variados como su rica fauna y flora. En la región oriental, los lluviosos bosques tropicales albergan una gran variedad de plantas y animales, mientras que al oeste, las sabanas áridas son el hogar de lémures y otras criaturas adaptadas a la sequía. Los macizos montañosos que se yerguen en el centro de la isla ofrecen impresionantes vistas panorámicas y son el hábitat de especies únicas. El clima de Madagascar es esencialmente tropical, caracterizado por dos estaciones principales, una estación seca que se extiende desde mayo hasta octubre y una estación húmeda que va de noviembre a abril. Estos patrones climáticos son el resultado de la interacción entre los vientos cálidos que soplan desde el continente africano y las corrientes más frías del Océano Índico. A pesar de su riqueza natural, la biodiversidad de Madagascar enfrenta amenazas significativas, incluyendo la deforestación, la caza furtiva y la introducción de especies invasoras. Es fundamental tomar medidas para proteger este tesoro natural, no solo por el bien de las especies que lo habitan, sino también para preservar la diversidad genética para las futuras generaciones. Sin duda alguna, Madagascar es un destino que cautiva a los amantes de la naturaleza y la aventura, ofreciendo a sus visitantes una experiencia inolvidable, con paisajes que dejan sin aliento, así como una fascinante biodiversidad y una vibrante cultura que enriquecen aún más la exploración de esta singular isla.